Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Alfred Susana Aguilar Orantes y el día de ahora voy a hablar un poco acerca de el consentimiento de los contratos. Para empezar, la palabra consentimiento deriva de la palabra consent, que significa sentir juntos. El consentimiento constituye la base de cualquier contrato, es decir, que es sumamente importante el consentimiento para llevar a cabo un contrato, lo que también es reconocido en el artículo 1416 del Código Civil, que dice: todo contrato legalmente celebrado es obligado para los contratantes y no solo cesan de efectos entre las partes por el conocimiento mutuo. Estas son por causas legales, es decir, que todo contrato tiene que ser a partes legales. Estos no se pueden derivar o cesar de un hablado. Siempre tiene que ser legalmente para que este pueda llamarse y ser un contrato ordenado. Dicho en otras palabras también, quien no ha expresado su consentimiento para generar el contrato no puede reclamar los derechos que generan ni resulten afectados de las obligaciones de que él nace. También, por tener el carácter de tercero, no hay que perder de vista que existen excepciones a esta regla general del consentimiento para el caso en el contrato colectivo resulta obligaciones quienes no han prestado su consentimiento. El contrato es también definido como el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos. Es decir, que todo contrato siempre tiene que ser regido por dos o tres personas. Estas personas ya tienen que estar de acuerdo anteriormente ya habladas para que éste se lleve a cabo lo que es un contrato, porque esto se genera de obligaciones y derechos para ambas partes. También en la vida cotidiana, en la práctica resulta también común, aunque algunas veces menos, que dos o más personas se pongan de acuerdo para hacer o no hacer algo. Es decir, en ocasiones las personas contraen obligaciones que pueden ser recíprocas o no, y pueden confiar en la voluntad que existe entre ellas para cumplirlas sin hacerlo a través de un contrato. Es lo que yo me refería anteriormente, que muchas personas, por la confianza, por la afinidad que tienen con una persona, no llevan a cabo lo que es un contrato estipulado y escrito, sino que lo hacen más bien verbalmente. Entonces esto muchas veces no conlleva las obligaciones que tendría que llevar para un contrato. Estos contratos también son llamados informales, a los que se adquieren que no tienen ningún aspecto a considerar. Estos son incumplimientos a sus compromisos, es decir, que todas esas personas siempre se titulan o dicen que yo soy una persona de palabra, no te voy a faltar, te lo prometo, cumplo con mi palabra y muchas más cosas. Pero esto al pasar del tiempo, lo pueden llegar a cumplir en lo que son un estipulado de tiempo, lo que son 2 meses, 1 mes, 3 meses, a lo mucho. Pero esto al pasar del tiempo, todas esas personas y todas esas promesas solo se vuelven en vano, porque esas no se llegan a cumplir. Es por eso que siempre se estipula y se necesita un contrato firmado legalmente para que esas personas no queden con faltas. Porque, pongamos un ejemplo, si se está vendiendo lo que es un carro y la persona lo da malo, esa ya no puede venir y decir que se le ha dado algo malo, porque no está algo estipulado o escrito. No lo arriesga a que esta persona que dio cumpla. Entonces esto se queda entre palabras y aquí recaería en que la persona adquirió algo que estaba malo, a lo que no hay. Se existen muchas veces algunos problemas para poder llegar a solucionar esto. También en los contratos civiles existen dos elementos esenciales que tienen que tener para la validez. Estos son el consentimiento y el objeto. Si falta alguno de estos elementos o ambos, el contrato es inexistente, es decir, que no nace
a la vida jurídica y por ende no produce efectos jurídicos. También los contratos civiles poseen elementos de validez, los cuales dan la capacidad a las partes, la ausencia de vicios del consentimiento, la licitud del objeto, o en fin, un contrato. Y la forma en el que los casos, los elementos no sean satisfechos en el contrato, se produce la nulidad de un contrato, es decir, que el contrato puede nacer a la vida jurídica y posteriormente involucrarse o producir la nulidad en caso de que se satisfagan los requisitos de validez. Las personas que celebran o desean celebrar contratos o se enfrentan a situaciones de incumplimiento de contrato suelen tener dudas y preguntas en estos temas. En esta sesión nos referimos a preguntas y respuestas sobre los contratos civiles. En los contratos también están las partes contratantes, que estas pueden ser por las cláusulas que resulte conveniente. Sus términos deben ser claros y no deben dejar ninguna duda sobre la intención del contratante. Cuando hubiere ambigüedad en la interpretación de contratos, es decir, cuando no sea clara cuál fue la intención de las partes contratantes al momento de celebrar el contrato del Código Civil. Es decir, que para cuando una persona que no sabe mucho, éste tiene que adquirir conocimiento de un abogado para que éste le induzca a lo que son todos los procedimientos, todas las obligaciones y todos los derechos que está adquiriendo al momento de contraer un contrato. Por ello es muy importante siempre tener el consentimiento de ambas partes que están de acuerdo para un contrato. Hasta acá mi exposición sobre mi tema. Muchas gracias.